Bueno, vamos a terminar. Quedó muy poquito de la primera parte, de la presentación de la primera parte de la semana pasada. La semana pasada vimos las definiciones, que tenía que cumplir un pavimento, y vimos distintos tipos de pavimentos por sus materiales constitutivos. Particularmente hablamos con más detalle de los pavimentos flexibles y rígidos, de carpeta de concreto asfáltico y carpeta de hormigón simple. Esto que vemos ahora es nada más que recordar el concepto que vimos en Ingeniería Civil 1 de en función de qué factores se iba a determinar esas capas que conforman el pavimento, con qué espesores y con qué materiales, más allá de que uno defina que va a ser un pavimento rígido, flexible, semirrígido, mixto, con qué calidad de materiales y con qué espesores va a resolver esas capas de pavimento. Entonces, los factores que intervienen son la carga máxima, es decir, la carga por eje del vehículo más pesado dentro de los que estadísticamente corresponden por estudios de tránsito, esos estudios que se hacían tratando de ver para ese camino que yo estoy diseñando, para esa carretera o calle, qué tipos de vehículos y con qué frecuencia iban a circular en esa ruta, ya sea preexistente o si es una remodelación de algo, o es nuevo. Y interviene en ese dato y interviene la frecuencia, la repetición de las cargas o fatiga. Los dos datos van a surgir de los estudios de tránsito, el vehículo más pesado y la frecuencia con que circula. Y después se contrapone eso, esa es la acción que voy a aplicar sobre el pavimento, y abajo tengo la subrasante compactada, y tengo que suponer o determinar qué capacidad de carga, qué capacidad de soporte en kilos por centímetro cuadrado, por ejemplo, tiene ese suelo compactado, una vez que lo compacte, para ver si puede soportar la presión que genera esta carga de diseño. Entonces, esto lo hemos visto también en Civil 1. La carga P', que va a ser la carga de diseño con que yo voy a trabajar para determinar los espesores y composición de las capas de mi pavimento, va a surgir de aplicarle a esa carga máxima al vehículo más pesado el factor de frecuencia. Por eso tengo esa carga máxima, por ese factor de frecuencia F me da una carga P', que es la de diseño, y yo sé que esa carga, que haciendo una gran simplificación la puedo considerar puntual sobre el contacto de la rueda con la carpeta de la superficie superior de la carpeta de rodamiento, a medida que voy bajando, esa carga se va distribuyendo en superficies circulares cada vez más grandes, y la apertura, el aumento de tamaño, es dentro de ese cono imaginario de distribución a 90 grados, o sea, 45 grados para cada lado, en todo. Por eso se muestra la rueda en los dos, vista de lateral y vista de frente o posterior. Eso nos quiere decir que eso es un cono, que en todas las direcciones es igual ese corte, ¿sí? Por eso es un cono, y por eso las superficies de distribución de carga son circulares. Y yo lo que tengo que verificar es que la presión que ejerce finalmente en la subrasante, P' sobre S, sea menor o igual que la capacidad portante del suelo, teniendo en cuenta un coeficiente de seguridad, ¿no? Y este suelo va a ser un suelo, no solo el suelo natural, pero además habiéndolo compactado, habiéndole dado mínimamente un tratamiento de compactación. Bueno, y eso me va a decir si el espesor total del pavimento es suficiente
Y también puedo hacer el mismo análisis para cada una de las capas. ¿Sí? Y ver los espesores y además ver con esas presiones si el material que yo dispongo para esas capas de subbase, base y carpeta de rodamiento tienen la capacidad de soportar esas presiones. Esa es un poco la idea y el criterio básico con que voy a diseñar. En cuanto a la influencia de esa frecuencia, como ejemplo, está el que sigue. Está el siguiente ejemplo, o planteo. Vamos a suponer que tenemos un pavimento, que es que está acá, que está conectado a una avenida, a un camino principal, y hay un pavimento que va a salir de ahí, que es el que nosotros tenemos que diseñar, supongamos. Y vamos a suponer que ese pavimento es un acceso a tres situaciones distintas. La primera, la de la izquierda, el caso 1, vamos a suponer que es el pavimento de acceso a una fábrica, que estaría indicada ahí con el rectángulo rojo. En el caso 2, vamos a suponer que el acceso es a un barrio cerrado, un barrio privado, algo así. Y el caso 3, vamos a suponer que es el acceso a un barrio común, no un barrio cerrado, un barrio con casas, pero con algún pequeño centro comercial, alguna escuela. O sea que podemos pensar que en el caso de la izquierda, el caso 1, el tránsito va a ser camiones, tal vez camiones muy pesados, pero pocos, porque son los camiones que llegan y salen de esa fábrica nada más. O sea, vehículos muy pesados, pero muy baja frecuencia. En el caso del barrio cerrado, podemos pensar que el tránsito es un tránsito donde no hay vehículos pesados. Eventualmente puede ir algún camión para algún trabajo de jardinería o a entregar materiales, pero nunca va a ser un camión tan pesado como los que ingresan y egresan de esa fábrica. Y lo que sí hay es mucha frecuencia de autos. La mayoría de esta gente tiene autos particulares y entran y salen del barrio. El caso de la derecha es un caso donde por ahí hay menos autos, a lo mejor, o la misma cantidad de autos, y hay algún vehículo pesado, que tampoco es tan pesado como el de la fábrica, pero hay algún camión de reparto o hay algún colectivo, como dice acá, que entran y salen con cierta frecuencia del barrio. O sea que tengo cargas pesadas, no tan pesadas, pero con frecuencia. En cualquiera de estos casos, no en cualquiera de estos casos, mejor dicho, si yo analizara estos tres casos, seguramente el pavimento más comprometido, el que va a tener la carga de diseño más grande, el P' más grande, va a ser la combinación de la carga del vehículo pesado, del colectivo, por ejemplo, con la frecuencia, que es relativamente alta. En cambio, en el de la izquierda, por más que tenga mucho peso, la frecuencia es muy baja, y en el del medio, por más que tenga mucha frecuencia, la carga máxima es baja. Entonces, por esa razón, seguramente el caso 3, donde tengo una carga, un vehículo pesado, relativamente pesado, y con una frecuencia considerable, esa va a ser seguramente la situación más comprometida, la que va a tener una carga de diseño P' más alta, o digamos que si fuera, acá está pensado como que si fuera el mismo pavimento, en los tres casos, la misma paquete estructural, entonces seguramente la vida útil más comprometida va a ser la del caso 3. Puedo pensarlo de una o de otra forma. Puedo pensarlo como que voy a tener una carga de diseño mayor y voy a tener que hacer un paquete estructural mejor, en el caso 3, para igual vida útil, o con el mismo paquete estructural voy a tener menos vida útil en el caso 3 que en los otros dos. ¿Se entendió esto?
La Sí, sí. respuesta, bueno. Bueno, con esto terminamos con la presentación denominada parte 1 de pavimentos. Y vamos a la segunda parte. Vamos a minimizar esta cosa. Pavimentos parte 2, en la cual nos vamos a ocupar de hablar un poco más de las partes de los pavimentos, de las capas de los pavimentos, en las que se utiliza el suelo como un material de construcción más, para poder construir esas capas. ¿Qué pasa con el suelo? ¿Qué tipo de bases podemos construir con el suelo? Y después vamos a hablar un poquitito de la clasificación de suelos si tenemos tiempo hoy. Bien, nosotros dijimos que la capa base, normalmente en nuestro medio, es un suelo estabilizado. O sea, teníamos la subrasante, que es el terreno del lugar compactado, con algún tratamiento posible también, que vamos a ver ahora. Luego tenemos la capa subbase, que cuando el suelo del lugar no es suficientemente bueno, esa subbase es un suelo seleccionado de mejor calidad, un suelo de aporte, como hablamos la otra vez, que se trae al lugar y se compacta. Y luego tenemos la capa base, que es una capa que normalmente es un estabilizado, un suelo estabilizado. Un suelo de aporte, que se trae también, pero que además de compactarlo, le voy a hacer algo para hablar de que tengo un suelo estabilizado. Y si estabilizado, ¿qué significa? Significa que logro darle estabilidad frente a las variaciones de humedad, algo que hemos comentado la semana pasada y que ahora vamos a volver a detallar. Y además, bueno, que por mejorar este suelo a través de este proceso de estabilización, voy a también a lograr mejor resistencia, menos deformación y más durabilidad, y también más durabilidad frente a ciclos de congelamiento y descongelamiento. No solamente el pavimento, la capa de rodamiento de arriba, la de concreto asfáltico o la de hormigón simple, pueden sufrir el efecto de ciclos de congelamiento y descongelamiento, o sea, ese ciclo en el cual la humedad contenida en algún poro del material, al congelarse, se expande y genera presiones, sino también en las capas estas de suelo, seguramente con un efecto menos destructivo que en un hormigón simple, pero también afectan al suelo. Bueno, estabilizar me permite mejorar todas estas condiciones, pero la principal condición es esa, es darle estabilidad frente a las variaciones, o el principal objeto de estabilizar suelos es mejorar el comportamiento del suelo ante posibles variaciones de humedad. Dijimos que podía ser que nuestro pavimento, ya sea porque la capa de rodamiento no es totalmente impermeable, o está fisurada, o no están bien selladas las juntas en una carpeta de hormigón simple, pasa el agua de lluvia para abajo, es una posibilidad, o sea que una vez que ingresa va a circular a través de esas capas de terreno. O puede ser también que haya un movimiento de la napa freática, que yo tengo la napa freática, incluso puede estar por debajo de la subrasante, que sería por supuesto mucho mejor, o puede estar incluso metida dentro del paquete estructural, y subir y bajar. Cuando hay lluvia sube, o cuando hay una crecida de un río o arroyo próximo sube, cuando se seca o hay sequía o no llueve, baja, y ahí también hay un movimiento de humedad. Y ese movimiento de agua, esa circulación de pequeñas filtraciones de agua, ya sea por la lluvia o por el movimiento de la napa freática, lo que va a provocar es arrastre de partículas de suelo. Cuando empiezan a arrastrarse partículas de suelo, se empiezan a generar huecos, oquedades, vacíos que no existían. Yo, como dijimos y como vamos a mencionar después dentro de un rato, estas capas de suelo, desde la subrasante, desde la superficie del terreno del lugar, hasta las otras dos, o sea, la de suelo seleccionado que traje para mejorar la calidad y lograr un espesor de más calidad en la subbase, o la de este estabilizado que hago en la base,
todas las compacto para tratar de reducir los espacios vacíos al mínimo, comprimirlas lo más que puedo para que cuando pasan los vehículos a lo largo del tiempo, esto no baje, lo comprimo yo antes, a través de la compactación. Pero si empiezan a formarse huecos, ahí esa estructura que yo logré al compactar puede ceder. Va a llegar un momento en que los huecos, los vacíos son suficientes como para que eso, ante la presión de la circulación de los vehículos, a lo largo del tiempo, la frecuencia de vehículos que va pasando ahí, empiece a hundirse, que es lo que yo quiero evitar. Bueno, ¿cómo logro estabilizar un suelo? Hay dos formas. Una es simplemente mezclar un suelo no tan bueno con un suelo mejor. O sea que podría ser que, por ejemplo, para ahorrar esta subbase, o incluso podría ser un tratamiento en la subrasante, yo traigo un suelo de aporte y lo mezclo con el del lugar, y mejoro la calidad del suelo. Normalmente ese procedimiento no me da una estabilización muy grande. Me mejora la calidad del suelo, me mejora la estabilidad del suelo, frente a la variación de humedad y frente a las acciones mecánicas, la presión de los vehículos, pero no es normalmente suficiente para un uso muy comprometido. Por eso hablamos de que puede ser que se haga esto para mejorar un camino de tierra, y es lo que se llaman habitualmente mejorados. En cambio, la estabilización con aditivos implica que además del suelo seleccionado de aporte, yo voy a incorporar algo más. Ese algo más, según el porcentaje de aditivo que agrego, hablo de un mejorado o de un estabilizado. El menor porcentaje me implica hablar simplemente de mejorado, el mayor porcentaje me implica hablar de estabilizado. Puede ser que haya un límite medio difuso, no es que esto está preestablecido, el nombre, ni tampoco los porcentajes, pero como para darse una idea, esto no es una regla, lo que les voy a decir ahora, es para ver en el entorno de que hablamos. Hablamos de un mejorado en el entorno del 3% de aditivo, y del estabilizado en el orden del 5-6%. ¿Qué es ese por ciento? Es el por ciento en peso respecto al suelo. O sea que si yo digo que voy a agregar, hacer un suelo cemento con un 5%, un estabilizado del 5% de suelo cemento, quiere decir que por cada metro cúbico de suelo, de aporte, si ese suelo, el peso específico de ese suelo, sin compactar, es de 1.700 kilos por metro cúbico, yo en cada metro cúbico voy a agregar un 5% de esos 1.700 kilos. O sea que estaría hablando de 50, 7 por 5, 85 kilos de cemento por metro cúbico de suelo sin compactar. ¿Sí? Esa es la mezcla que voy a hacer para hacer, en ese caso ya sería un estabilizado, un suelo cemento y sería un estabilizado. Cuando hablo de en vez de un 5 o 6%, del orden del 3%, 2%, estoy hablando normalmente de lo que se llama un mejorado. Un mejorado puede ser también para un camino que después no va a llevar pavimento, que no va a llevar capa de rodamiento, que quede un camino de tierra, o también puede ser que sea el mejorado de una subrasante. Cuando el suelo del lugar es muy malo, puede ser que además de compactar la subrasante, antes de compactarla, la rompa un poquito y la mezcle con, por ejemplo, cal, como vamos a ver. Y haga un mejorado para tener una subrasante mejor, porque a lo mejor la que tengo es muy malo el suelo, muy compresible.
Bueno, los estabilizados, donde uso mayor porcentaje aditivo, los voy a usar para hacer normalmente las bases, las capas de base debajo de la carpeta de rodamiento. El mezclado del aditivo, en este caso, puede ser in situ o en planta, digamos. Puedo hacer en un mixer, mezclar, colocar en un mixer el suelo y la cantidad de cemento, y mezclarlo en el mixer y llevarlo ya mezclado a obra. Eso puede hacerse sin agua, ¿no? En seco, con el suelo pulverizado, el cemento, y hacer un mezclado y llevarlo ya mezclado a obra. O bien o también puede mezclarse no solamente en una planta, sino que puede ser al costado de la obra, se puede trabajar ahí también. En ese caso sería el procedimiento similar al que se hace in situ, en el espacio donde ya va a quedar el camino o la calle, pero fuera de ese espacio, donde a lo mejor tengo más facilidad para hacer una buena mezcla, una mezcla más íntima del cemento, de la cal o del aditivo que vaya a usar. Ahora vamos a ver los aditivos que puede haber. Y después agarro ese material ya mezclado, lo vuelco en el espacio de donde quiero ejecutar el camino, lo que se llama en obra la cancha, lo llevo a la cancha, al espacio o la caja del camino, y hago ahí, vuelco y hago el procedimiento de compactación. Ahora vamos a ver también después, si tenemos un ratito, un poco las etapas de ejecución de un estabilizado, como para que vean un poquito esto que les estoy contando ahora. Bueno, estos son los tipos de estabilizados que hay más frecuentemente, dentro de los cuales los más importantes son los dos primeros, el suelo cal o el suelo cemento. Después hay estabilizados con productos químicos o también con compuestos asfálticos, que tienen menos uso o que se usan para mejorados, para calles o caminos de tierra. Y también se pueden mencionar los estabilizados granulares, que tal vez entrarían dentro del grupo de los de estabilización mecánica, porque no se considerarían un aditivo, sino que es el caso en que mezclo el suelo de aporte, en vez de mezclarlo con otro suelo de igual finura, lo mezclo con piedra o arena gruesa para generar una estructura que, por ejemplo, puede ser muy buena para impedir que, si hay un movimiento de napa freática, se arrastren las partículas de suelo más fino. Bueno, después lo vamos a volver a mencionar eso. Entonces arranquemos con los principales, con el suelo cal y el suelo cemento. Bueno, este suelo cal me va a mejorar el agregado de cal en este orden, cuando hablo de un estabilizado, 5, 6%, orden. Después habrá que determinar cuánto realmente se le va a agregar de cal a ese suelo, porcentaje en peso. Me va a mejorar la capacidad resistente de ese suelo, me va a mejorar la estabilidad frente a las variaciones de humedad, como dice acá, sensibilidad, disminución de la sensibilidad al agua de lluvia, ¿sí? O a los procesos en donde hay algún ingreso de humedad, ciclos de humedecimiento secado, por capilaridad o por la napa. Bueno, ¿por qué es esto de capilaridad o la napa? En el dibujito que vimos antes, podría ser que la napa freática esté por acá abajo, ¿sí? La línea esa que está marcada en puntos esté por abajo, la napa freática, ¿sí? Y pero que la napa también se mueva, aunque esté por debajo del paquete estructural, y que lo que suba hasta el paquete estructural sea agua por capilaridad, como vimos cuando hablamos de
de aislaciones, ¿no? Y que esta capilaridad también genera un movimiento, un pasaje de humedad a través en este caso sería de la subbase, del paquete estructural. Bien. Vuelvo al suelo cal. O sea que me permite mejorar la resistencia de esa capa, el agregado de cal, y me permite estabilidad frente a variaciones de humedad. Lo que hace la cal es juntar las partículas de arcilla y formar como bloques más grandes, obviamente que no son visibles, ¿no? La arcilla es microscópica, la arcilla, hablamos de partículas que pasan por el tamiz número 200 de 75 micrones, ¿sí? Ahí hablamos de arcilla. Un poquito más gruesos son los limos. ¿Sí? En realidad hablamos de limos y arcilla, de partículas finas. Los limos y arcillas son los que pasan el tamiz número 200. Lo que queda retenido es arena fina. Entonces, estamos hablando de partículas de menos de 75 micrones. Entonces, la cal conglomera y forma partículas más finitas, también pequeñitas, pero como conglomerado de esas partículas más finas, vinculados por la cal entre sí, y a su vez esos conglomerados vinculados entre sí, de manera que esto actúa, podríamos pensar, para hacer un símil, como si fuera una cadena, ¿sí? Y entonces cuando pasa la rueda del vehículo, ¿qué hace? Se deforma en ese lugar, en ese eslabón de la cadena. ¿Sí? Y entonces se comporta parecido a qué tipo de pavimento, al rígido o al flexible que vimos la semana pasada. ¿Cómo se comporta? ¿Como la losa de hormigón o como el concreto asfáltico? Frente al paso de la rueda. Como la falta. Como el concreto asfáltico, que habíamos dicho que deformaba punto a punto. Por eso, cuando yo hago un pavimento flexible con carpeta de concreto asfáltico, si quiero que se comporte en forma similar y coherente, lo lógico es hacer un estabilizado de suelo cal, porque va a tener un comportamiento que acompaña la hipótesis de deformación del concreto asfáltico, la del pavimento flexible. Además de todo esto, de actuar de esa manera, de formar esos conglomerados que se van vinculando entre sí, lo que hace la cal hace dos cosas más. Básicamente digo dos porque lo importante acá son el primer y tercer punto. Una es que la cal, que nosotros sabemos que es hidróxido de calcio, esto es cal aérea, lo que importa acá de la cal, podría ser que se use cal común, pero importa el que actúa como estabilizante es el componente hidróxido de calcio. Recuerden que la cal aérea era hidróxido de calcio, esto era la cal viva apagada, o sea, el hidróxido de calcio que está en la bolsa de cal aérea. Recordemos que la cal hidráulica contenía esto y también contenía silicatos y aluminatos cálcicos, en mucho menor proporción que un cemento, pero contenía también eso. Acá el efecto de estabilización que estamos comentando, no es que el otro no sirva, el otro va a actuar más parecido al cemento, los otros componentes, pero el efecto que estamos mencionando del suelo cal está dado por el hidróxido de calcio. Y el hidróxido de calcio, una como algo adicional, recordemos que la arcilla, el suelo arcilloso, ese que trajimos de aporte, ¿qué era químicamente? Lo vimos para la cerámica, como materia prima de la cerámica, lo vimos como componente de cales y cementos. ¿Qué era la arcilla? ¿Qué hacemos? Apagamos el Zoom. Nos vamos. Silicato de alumina hidratado, me parece. Exactamente, muy bien, muy bien. Silicato de aluminio hidratado. O sea que tiene sílice, óxido de silicio, y tiene alumina, óxido de aluminio. Y en
muy baja proporción, pero también hay una especie de cementación, de combinación del hidróxido de calcio. Ahí hay algún, aunque debiera ser inerte, no debiera ocurrir, como está todo muy finito, todo, tanto la cal es muy finita, las partículas de arcilla muy finitas, si hago una buena mezcla íntima del material y después le agrego un poco la propia humedad del suelo o le agrego un poco de agua, puede ser que haya algún grado de reacción entre el hidróxido de calcio y la sílice y la lúmina de la arcilla y haya alguna pequeña formación de silicatos y aluminatos. Con lo cual, especialmente los silicatos, van a darle también un poco, van a aportar a la resistencia de esa capa. ¿Sí? Esto ocurre en muy baja proporción, porque para que ocurra en alta proporción tengo que hacer lo que hacía en un horno de cemento, romper la molécula de arcilla y que la sílice y la lúmina se liberen y que acá se vaya el agua y quede, bueno, no era hidróxido de calcio, era carbonato de calcio y me quede óxido de calcio libre y eso se combina para dar los silicatos y aluminatos. Pero en una muy pequeña proporción se puede producir algún efecto de este tipo. Y finalmente, otra cosa que logra la cal es que cuando me vienen en bloque el suelo, yo no puedo usar el suelo en bloque, como vamos a ver después, ese suelo puede venir en pedazos medio como grumos, bloques grandes inclusive de suelo, y en ese estado no me sirve para poder generar la capa, ya sea de subbase, de base, en cualquier condición que quiero usarlo. Tengo que romperlo, tengo que roturarlo para que queden partículas más finas que me permitan acomodarlo y compactarlo para generar esa capa. Porque si no voy a poner un bloque arriba de otro y no voy a lograr una unión íntima de esas partículas, ni una compactación, ni nada. Entonces a veces el agregado de cal hace que se produzca más fácil esa roturación de suelo. Los convierte en suelos, se dice, el suelo que es más fácil de ir rompiendo esos grumos, esos toscones, esos bloques de suelo compactado, y rompiéndolo para poder después generar partículas más finas y armar la mezcla de hacer mi capa. Si le agrego cal en ese roturado, se hace más fácil, y por eso se dice que esos son suelos más friables. Eso quiere decir que facilita el roturado del suelo. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Bueno, eso es en cuanto al comportamiento del suelo cal, y los usos entonces son bases de pavimentos flexibles, que es el uso principal que mencioné, por esa cualidad de comportamiento acorde, coherente con el concreto asfáltico, elaborado, como dice acá, en la propia caja del camino, o en una central, o al costado, la mezcla esta de suelo con cal, con dosificaciones del 3 al 6% en peso de suelo seco. Se puede usar para el mejorado de subrasante, que lo comenté hace un rato, cuando el suelo es muy malo, puede ser que lo rompa un poquito, lo roture, como vamos a ver, lo escarifique, lo mezcle con cal y después lo compacte. Y también puede ser que yo quiero hacer traer suelo de aporte para hacer una subbase, o para trabajarlo para otro uso, y ese suelo venga muy húmedo. Eso suele ocurrir cuando, como por ejemplo, tenemos una semana como esta que hemos tenido. Estoy haciendo una obra, estoy haciendo un pavimento, una calle, qué sé yo. Toda esta semana no se puede trabajar. En cuanto sale el sol, el lunes por ahí, ya quiero empezar a trabajar, acelerar el trabajo porque tengo un montón de atraso. Así que traigo el suelo seleccionado para hacer la capa de subbase de la tosquera, pero ¿qué pasa? En la tosquera también llovió, porque la tosquera normalmente no voy a ir a comprar a una tosquera que esté a 300 kilómetros, o a 50 o a 20. ¿Sí? Bueno, a 20 puede ser, pero no demasiado lejos. Voy a tratar de ir a una tosquera que esté cerca, porque si no me va a salir carísimo el suelo ese.
Pero si la tosquera está cerca, es muy probable que así como llovió en el lugar donde yo estoy haciendo mi camino, mi calle, o lo que fuera, también llovió en la tosquera. Entonces, primero tengo que esperar, a ver, a lo mejor el lunes no puedo, porque ni siquiera se puede entrar, ni siquiera me proveen tosca, o suelo seleccionado de aporte para ser correctos. Pero cuando me lo traen, por ahí ya también todavía me lo traen muy húmedo, con un contenido de humedad excesivo que no me permite trabajarlo correctamente. Entonces, a veces, para acelerar los tiempos, aunque sea un poco más caro, es más caro, ¿por qué? Porque voy a gastar cal, agarro la tosca esa, la mezclo con cal fuera del espacio de trabajo para secarla. No le pongo tanta cal, no le pongo un 3 o un 6%, lo pongo menos. Trato de extenderla para que el aire, el sol me permitan el secado, secarla y agregarle cal para acelerar el secado, porque la cal, el hidróxido de calcio, es muy ávido de agua, ¿sí? Entonces chupa la humedad y me mejora y me seca, y aparte, bueno, el agregado de cal también me va a dar, producir estos efectos de estabilización y mejorado. Y ese material después lo puedo volcar para usarlo, cosa que por ahí si no tendría que esperar 2, 3, 4 días más de sol, de moverlo, de airearlo para que se vaya secando, que pierda el exceso de humedad. Bien. Bueno, acá vemos un trabajo donde están elaborando suelo cal. Este que vemos acá abajo a la derecha es muy probablemente una base de un camino o un camino, es un camino rural o un camino que va a ser de pavimento flexible, porque claramente esto que se ve acá por el color del suelo es un suelo seleccionado, es un suelo de aporte, así que es muy probable que estemos en un caso de este de acá arriba, una base de pavimento flexible. En cambio, la foto de abajo a la izquierda daría la impresión de que es por ahí una subrasante que se está mejorando, porque el suelo es muy malo, fíjense el color medio negro de este suelo, ¿sí? A marrón oscuro, negro, eso habla de contenido por ahí de materia orgánica. Es un suelo no muy bueno. A lo mejor estoy haciendo un mejorado de un camino que es así, que es un camino de tierra y que está bastante malo, o a lo mejor es una subrasante sobre la cual voy a seguir trabajando. No parece, ¿no? Parece más bien lo primero, porque si no tendría que estar como ver como una caja de camino y estar un poco rehundido si eso fuera una subrasante. Pero podría ser que se va a construir el pavimento de ahí para arriba también. Y por ahí es un mejorado de una subrasante mala. Puede ser cualquiera de las dos situaciones. Claramente no es una base de concreto asfáltico, para un camino de concreto asfáltico, porque este suelo no es un suelo de aporte, sino que es un suelo bastante malo por el color nada más. Bueno, vamos a otro estabilizado importante, que es el suelo cemento. Así como el suelo cal se iba a comportar acorde, coherente con la hipótesis de trabajo del concreto asfáltico de formación punto a punto, el suelo cemento, al revés, me va a servir para bases de pavimentos rígidos. Se define como suelo que está arriba, en el primer párrafo sería una definición de suelo cemento. Mezcla íntima de suelo suficientemente disgregado con cemento y agua, seguido de compactación y curado adecuados. Fíjense que acá aparece la mención específica del agua y la mención de la palabra curado. ¿Por qué? Porque en este caso, yo no solo necesito un cierto grado de humedad, como vamos a ver después, para cualquier suelo, ya sea suelo solo o estabilizado, con cal o cemento, lo que fuera, necesito tener un cierto porcentaje de humedad para poder alcanzar un buen grado de compactación. Ni muy grande, ni muy chico. No tiene que estar seco, ni tiene que estar excesivamente húmedo. Pero en este caso, además, necesito agua, incluso un excedente de agua, para que haya la reacción de hidratación de los componentes del cemento, o sea, de esos componentes del clínker, de los silicatos bicálcico, tricálcico, el aluminato tricálcico y el ferroaluminato tetracálcico, que se hidraten y se produzca la cristalización, para que se produzca el efecto del suelo cemento. Y por eso se habla de curado, porque ese suelo cemento, una vez que lo termino, si por ejemplo estoy en pleno verano y me pega el sol, tengo que mojarlo
para mantener el contenido de humedad y que se terminen de producir las reacciones de hidratación. Por eso, en este caso, es importante que el agua también se active, permita activar la hidratación de los componentes del cemento, cosa que no pasaba con el suelo cal, porque ahí es el hidróxido de calcio, como ya sabemos, no hay una reacción química con el agua. En todo caso, fragua con el aire. Bueno, en este caso el aumento de resistencia es bastante más importante que con el suelo cal y la capacidad portante. También es muy buena la respuesta, también tal vez mejor que la del suelo cal para la estabilidad frente a variaciones de humedad, lo mismo que vimos del agua que puede venir de lluvia o movimiento en la napa. Y acá está lo del comportamiento. Acá imaginemos que cada uno de estos dibujitos de color marrón, bellecito, es una partícula de arcilla del suelo seleccionado, del que viene de la tosquera. Y cada redondito verde es una particulita de cemento que está reaccionando con el agua y cristalizando. Bueno, lo que hace es vincular las partículas de arcilla entre sí y con las partículas de cemento, y formar todo un conjunto que tiende a comportarse como una placa rígida. No es como esto, la otra era como que formaban conglomerados enganchados entre sí. Esto tiende a formar toda una masa, no es homogénea porque es heterogénea, pero más parecido a algo monolítico, algo continuo. No lo es totalmente, pero se parece a, y por lo tanto también se parece su comportamiento al de la placa rígida de hormigón, que pasaba el vehículo y descendía todo junto. Entonces es un comportamiento más coherente, más asociado al pavimento rígido, y por eso su uso es principal, es bases de pavimento rígido. Se trabaja con aproximadamente, el 3% es un poco generoso, puede ser más, puede ser 4 o 5% de cemento en porcentaje de peso en suelo seco, ¿sí? Un poquito bajo el 3%. Pero bueno, ya les reitero que será una cuestión del cálculo, de la determinación de esa capa que sale del diseño del pavimento. Hay otros usos posibles mucho menos frecuentes que el caso de las otras variantes que habíamos mejorado, por ejemplo, con cal, de subrasantes en el caso del suelo cal. Por ejemplo, estos usos que hablan acá de barro cemento o de relleno de densidad controlada. Son para otros usos constructivos. Este, por ejemplo, habla de asentar conductos. Cuando veamos la parte de conducción de fluidos, vamos a hablar en algún momento de que cuando yo hago una excavación, una zanja para colocar ahí una cañería, ¿sí? Supongamos que este es el nivel del terreno. Yo hice ahí una zanja. Acá está el suelo. Y yo voy a colocar ahí una cañería, por ejemplo, un desagüe cloacal o un desagüe pluvial. Uno de los problemas que se me presentan ahí, una vez que coloqué eso, o cuando voy colocando eso, es cómo rellenar eso para que no me quede en hueco abajo del caño. Porque yo después, una vez que hice esto, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a rellenar acá, voy a volver a completar con suelo esto. Pero el problema está acá abajo, ¿no? En esta zona, en donde no siempre es fácil hacer llegar el suelo. Una de las metodologías, por ejemplo, es trabajar con suelos arenosos y se los va mojando. Entonces se autocompacta al mojar la arena, se la deja secar, se vuelve a poner otra capa,
Si yo quisiera acelerar ese proceso, por ejemplo, podría utilizar un barro-cemento. O sea, agarrar y hacer una mezcla de cemento con suelo muy fluida, de manera que eso muy fluido penetre por acá fácilmente debajo, ¿eh? Después lo dejo secar un poquito, ese barro-cemento, y eso va a penetrar por acá, pero va a tener además un cierto grado de resistencia. Y me va a completar, porque el problema de que eso me quede hueco, ¿cuál es? Que después el caño, por la presión que sufre y qué sé yo, se quiebre. Y de ahí para arriba ya puedo rellenar con el suelo que voy a ir agregando, y ahí ya lo puedo ir compactando el suelo, ¿sí? Sobre el caño. Otro uso que también puede ser similar es un relleno de densidad controlada, un RDC. Cuando tengo que rellenar lugares de difícil acceso, como esto, o por ejemplo a veces se hacen trabajos con tunelera, y quiero que no quede un espacio libre entre cañería para que no haya hundimiento. Esperen que voy a limpiar todo el dibujo. Supongamos que yo tengo acá un terreno, y hago un hueco con una tunelera. No hablo de grandes túneles, de túneles pequeños para poner una cañería de agua, una cañería pluvial, incluso conducto de electricidad. Hago acá, supongamos que ese es el hueco, y paso por ahí mi cañería con esta misma máquina que la tunelera, que se pone de un extremo y se tira del otro. Por ahí puedo tener varios metros ahí, hacer un hueco cada 10 metros o más, depende del tipo de cañería esté haciendo, y puedo colocar esto sin tener que hacer una zanja. Ahora, para que este espacio me quede ahí lleno y no haya riesgo de que después acá esto se me fisure, haya sedimento de terreno acá y un posible hundimiento acá de mi pavimento, esto generalmente se hace abajo de una calle, esa cañería va abajo de una calle, entonces, ay no, perdón. Disculpen, hice lío ahí. No. Bueno, puedo agarrar y hacer una mezcla también similar a lo que dije recién, de arena, cemento, ¿sí? También con agua, para darle fluidez, y rellenar ese espacio con ese RDC, ese relleno de densidad controlada, que lo puedo meter inyectarlo con aire comprimido, esto, ¿sí? O con una máquina hidráulica, bombearlo y meterlo ahí adentro, ¿sí? A presión, y que eso rellene ese espacio entre el conducto, el cableado o lo que fuera que metí ahí y el hueco de la tunelera, y evitar que se afloje el suelo en ese punto. Bueno, estos son algunos usos posibles, por supuesto, mucho menos, digamos, frecuentes e importantes que el uso del suelo cemento como base de pavimentos rígidos. Bien, y acá vemos algunas imágenes de elaboración del suelo cemento. A la izquierda, la escarificación del suelo y la mezcla con el cemento. Acá vemos en este sector que se ha volcado el cemento, se va a hacer esta mezcla que está a la izquierda, y después se va a compactar con las máquinas, los rodillos, pata de cabra, compactadores que vemos ahí. Igual ahora vamos a comentar esto con más detenimiento. En ambos casos, seguramente se trata de la ejecución de bases de pavimentos rígidos, mezclando ahí con suelo seleccionado, con tosca. Bueno, estos son otros posibles formas de ser estabilizados, menos frecuentes y con un uso no tan
digamos, importante, como el de las bases de suelo cemento o de suelo cal, para pavimentos flexibles y rígidos, que sería el uso de, por ejemplo, materiales asfálticos, estos ligantes hidrocarbonados que dice acá, son todos de origen asfáltico, betunes, emulsiones asfálticas. Las emulsiones son el asfalto disperso en agua, diluido en agua. En general en la obra vial no se usan las diluciones. ¿Se acuerdan cuando hablamos de aislaciones que había emulsiones y diluciones asfálticas? Las emulsiones eran dispersión de asfalto en agua, gotitas de asfalto en agua. Poca agua, ¿no? No lo ve y es un líquido negro eso, ¿no? Pero está disperso, emulsionado con agua. Digamos que es como agua que rodea la gotita de asfalto, que no se mezcla. En cambio, las diluciones eran la dilución de asfalto con un diluyente solvente, de base solvente, por ejemplo, queroseno, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa? No se usa esto en la obra vial por una cuestión ambiental de que el diluyente, cuando seca, evapora un producto que es tóxico, que contamina el aire. En cambio, la emulsión evapora agua para el secado. Tiene un secado más lento, es menos por ahí efectiva, pero en obra vial en general está, como ya en los pliegos, prohibido el uso de diluyentes. Tanto para esto, que es el caso de usarlo como mezclar y hacer un estabilizado, como para el caso de la capa de imprimación. ¿Se acuerdan cuando hablamos del concreto asfáltico, que se hace un asfalto diluido, emulsionado en realidad? Se usan emulsiones asfálticas para hacer una capa de imprimación o un riego de liga antes de hacer la carpeta de concreto asfáltico. En el riego de liga también hoy día se usan emulsiones, no diluciones. Uno de los usos es hacer lo que se llama una arena asfalto. Disculpen un segundito. Atiendo y corto esto. Ahora les cuento un poquito esto de la arena asfalto. ¿Qué uso se le puede dar? Otros estabilizados químicos son con cloruros. Esto se usa, por ejemplo, en la zona costera, una forma fácil de conseguir un cloruro sódico, o otras sales, o agua con otras sales. ¿Qué es? Es agarrar agua de mar. Y en las calles de tierra, de arena ahí, se les pasa cada tanto, como ocurre también acá en cualquier lugar de, no sé, conurbano, y vamos a ver que cada tanto pasa un camión regador en calle de tierra. ¿Por qué la riegan? Porque si no, los vehículos cuando llueve, cuando pasa mucho tiempo sin llover, y está muy seco el suelo, los vehículos que pasan, si pasan con un poco de velocidad, levantan una polvareda enorme que por supuesto molesta a la gente que está por la calle, e incluso en las casas se llena de tierra. Entonces, cada tanto pasa algún camión regador, como el que vamos a ver en alguna imagen ahora, y eso asienta el suelo. Si ese camión regador llevara un producto como cloruros cálcicos o sódicos, mejoraría esa condición, el asentamiento de ese polvo. Y esto lo hacen en las zonas costeras, sacando el agua, llenando el camión regador con agua de mar directamente. Y yo mencioné también los estabilizados granulares, que es esto de mezclar el suelo con material pétreo. Se puede aprovechar el RAP ese que sale del fresado. ¿Se acuerdan cuando hablamos del mantenimiento del concreto asfáltico? Que había que raspar la capa de concreto que se va a recambiar, 3, 4 centímetros, y eso que se raspa sale la piedra toda con el asfalto pegado. A eso se lo llama, como todo producto excedente granular de un proceso industrial, se lo llama RAP.
En este caso es RAP asfáltico, ese fresado. Y eso es muy buen producto para hacer un estabilizado granular, para mezclarlo con suelo y hacer una capa de estabilizado granular. También puede hacerse con arena y piedra, arena gruesa y piedra. ¿Qué es lo que hace esta capa, este estabilizado granular? Es como que genera una estructura de distintos tamaños de partículas junto con las partículas más finas de suelo arcilloso o arcilloso limoso, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si yo tengo, perdón, vuelvo para atrás, vuelvo al dibujito este de la humedad que se mueve en el suelo. Si yo tengo una situación como esta, de está circulando agua y tengo esa estructura, las partículas más gruesas ayudan a retener las partículas más finas. O sea, reducen el riesgo de la migración de las partículas más finas arrastradas por el agua, porque actúan como una especie de filtro, de retención. Bueno, y les dije, me quedaba comentarles lo de la arena asfalto. La arena asfalto se usa a veces para el siguiente trabajo: la mezcla de arena con asfalto. Poco de asfalto con un volumen grande de arena. Esperen que voy a tratar de dibujar algo. A veces, un trabajo que se suele hacer hay un pavimento de hormigón que está fisurado, ¿sí? Que tiene fisuras, roturas. Y en vez de agarrar y hacer sobre eso nuevamente demolerlo, y a veces, si está bien la base, si no hay un bache, no hay hundimientos, entonces a veces una opción es agarrar y hacer arriba una carpeta de concreto asfáltico sobre eso. Ahora, ¿qué pasa? Hay un fenómeno, y es que esta fisura en el hormigón sigue trabajando por debajo del hormigón. Entonces, puede pasar lo que en la jerga vial se llama de que se refleje la fisura. Que donde está la fisura del hormigón, empieza a fisurarme también el concreto asfáltico, y me dure muy poco esa reparación o mejora que hice de ese pavimento. Entonces, lo que se puede hacer, o lo correcto para hacer en ese caso, si la opción es que voy a hacer esa capa de concreto asfáltico, puede hacer una mezcla de... Esperen, vamos a usar de arena-cemento, del orden de los 2 centímetros, y extenderla, arena-asfalto, perdón, mezclar la arena con un poco de asfalto para que la ligue a la arena, para que forme como una especie de pasta, digamos, granular, y poner una capita del orden de los 2 centímetros de esta arena asfalto, y después recién sobre eso aplicar el concreto asfáltico. ¿Qué va a hacer la arena asfalto? Va a desligar, digamos, las fisuras del hormigón que están abajo con la carpeta de concreto asfáltico. O sea que va a absorber esa capa de arena asfalto, va a absorber la posible fisura que quisiera reflejarse arriba, que no puede, que no va a llegar arriba, por más que abajo siga trabajando de alguna manera con el paso de los vehículos y los movimientos, esa fisura en el hormigón, ¿sí? Y me va a dar, por lo tanto, mucho más durabilidad a la reparación o a la mejora que se hizo en ese pavimento. Ese es el objeto, el uso de la arena asfalto. Pero, profe, una pregunta. ¿El poner la arena no lo va a hacer como menos estable? ¿No va a No, hacer que porque se canse un poco? la arena mezclada con el asfalto es incompresible. No. Si está confinada ahí, no se va a ir a ningún lado eso. ¿Sí? No se va a hundir, no se va a comprimir. Ok, perfecto. Cosa que no ocurre con un suelo. Si eso no fuera arcilla, sí,
se hundiría por ahí. ¿Sí? Un suelo cohesivo no es un suelo incompresible. En cambio, la arena, que no tiene cohesión entre las partículas, es incompresible. Cuando está acomodada y confinada, si se puede escapar para los costados, no. Pero si está confinada, es incompresible. Por eso también pasaba eso que les expliqué de la cañería, se la humedece, se autocompacta, o sea, una vez que ya no tiene espacios vacíos por el peso de lo que hay arriba, en este caso el peso de la carpeta de concreto asfáltico, en el otro caso es el propio peso cuando se la humedece y baja. Una vez que perdió los espacios vacíos, eso no se... digamos que fácilmente pierde los espacios vacíos y ya no queda lugar para que se comprima. En cambio, las partículas de suelo más fino nunca terminan de perder los espacios vacíos, por más que uno los comprima. Y hay riesgo de que alguna presión los haga descender. Son esos suelos, se los llama, los más finos, son suelos cohesivos, que tienen adherencia de las partículas entre sí. Los otros, los suelos más gruesos, no son cohesivos. Lo vamos a volver a hablar ahora cuando veamos no ahora, en la próxima ocasión cuando veamos la clasificación de suelos. Hoy por lo que veo vamos a dejar pendiente la clasificación de suelos para una próxima oportunidad. Bueno, esto que vamos a ver ahora sería un poquito para ver todo esto que estuvimos, muchas cosas que estuvimos charlando, que la vean un poco más gráficamente, cuáles son las etapas de elaboración de una capa de suelo estabilizado, o de algunas cosas son aplicables también a una subbase de suelo seleccionado compactado nada más, o a la base de suelo estabilizado de suelo cemento o suelo calque barrido. En primer lugar, cuando traigo el suelo, lo primero que debe pasar es el escarificado. Ahí están estas 7 etapas que serían el caso máximo de cosas que puedo hacer en esas capas. El escarificado es esa rotura del suelo que viene por ahí con pedazos muy gruesos, conglomerados muy grandes, para poder trabajarlo y acomodarlo en un espacio donde quiero generar mi capa de subbase o de base. Y el escarificado se hace, por ejemplo, con esta máquina. No con la cuchilla de la motoniveladora, que es para la etapa que vamos a ver después de perfilado, sino con esto que trae atrás las motoniveladoras, que es como un rastrillo, que tiene este movimiento, y que cuando se hace el perfilado está levantado, pero que cuando quiero escarificarlo bajo, la cuchilla se sube, y este va rompiendo, roturando el suelo, esto que está acá atrás, nada más que acá tiene un suplemento, un rastrillo más completo, que estos ganchos que vemos acá, va rompiendo las partículas de suelo para permitir después mezclarlas y compactarlas. Después vamos a ver que también hay otro tipo de maquinaria. Bueno, aquí vemos el proceso de escarificado. Roturado del suelo, rompiendo los terrones de suelo más gruesos. En este caso, escarificado con... bueno, en este que vemos acá esta es aparentemente es una motoniveladora, este que vemos acá no es una motoniveladora, es una escarificadora específicamente para eso. E incluso puede ser un rastrillo de este tipo arrastrado por un tractor también para hacer el escarificado. ¿Sí? Hay distintas formas y maquinarias que pueden hacer este mismo trabajo. Esta es específica para eso, no es una motoniveladora. La que vimos primero era una motoniveladora que también puede traer rastrillo atrás, que trae ese rastrillo atrás que se puede usar para escarificar. En este caso es una máquina directamente para esa función, y también podría ser un rastrillo, digo bien, arrastrado, tirado por un tractor. Este suelo se va a tener que humedecer antes de compactar. Y antes de mezclar con aditivo, lo mismo. Acá, bueno, el riego, fíjense que acá está el riego precompactación y acá el riego
En este caso para mezclar con aditivo, principalmente si es suelo cemento. Vieron que dijimos que el suelo cemento necesito que tenga humedad, no solo para poder compactarlo, que sería el punto cuarto y el quinto, sino también para que el agua reaccione con el cemento. Por eso necesito el riego. Acá vemos algunos camiones regadores, esos que yo les contaba, que en algún caso se pasan directamente sobre una calle de tierra para que no haya tanto polvo, que en las zonas costeras se les coloca agua de mar. Bueno, y en este caso también es un camión regador que va a trabajar durante el proceso de ejecución de las capas de suelo para humedecer ese suelo y alcanzar la humedad necesaria para las reacciones y para la óptima de compactación. Acá tenemos la elaboración de un suelo cemento, donde ya se ha escarificado, se ha mezclado. Fíjense que acá, a ver, déjenme ver, perdón, no sé qué hice ahí, hice lío. Vuelvo acá. Decía, se ha mezclado, pero quería volver para atrás. Acá, esto, mezcla de aditivo y riego. Acá estaríamos en la mezcla. Debo mezclar íntimamente el cemento y la cal, en este caso está hecho en el lugar, en la cancha. Vieron que se podía hacer afuera también, en otro espacio, y después volcarlo en la caja del camino, de la calle o del pavimento. En el caso este que vemos, están trabajando con una motoniveladora y escarificando con el rastrillo de la motoniveladora. Acá están trabajando con otras máquinas específicas. Esto se llama rotovator. Tiene algo parecido a esto que vemos acá. Estas cuchillas que van, parecido también a alguna máquina cortadora de pasto. Estas cuchillas que van girando, van rompiendo el suelo y mezclándolo con el cemento. Puedo llevar una tolva, donde voy volcando el cemento, puedo traer el cemento en polvo y esparcirlo a lo largo del espacio donde voy a hacer la mezcla con el suelo, o puedo llevarle el cemento en bolsas, como hacen muchas veces, y romper las bolsas de cemento ahí, en forma de distribuirlas a lo largo del espacio, considerando ese porcentaje de cemento que se va a agregar como adición, romper las bolsas y pasar la máquina y mezclar ahí. O traer el cemento en polvo en un mixer o en un camión e ir volcándolo en el terreno. También puedo preparar esa mezcla en una planta, lo cual sería mejor porque ahí tendría una mucho mayor precisión en el porcentaje de aditivo que voy agregando. Una vez que mezclé y volví a regar, lo voy a compactar a esa capa. ¿Sí? Este es el caso de hablar de una base de suelo estabilizado con cal o cemento. Si estuviéramos hablando de una subbase, bueno, no habrá la mezcla con aditivo, será el roturado y la riego y compactación nada más. Bueno, en la compactación, esta por ejemplo es una máquina que se usa, el rodillo pata de cabra, que puede ser como en este caso autopropulsado, o creo que hay una foto también puede ser un rodillo que va tirado por tractores. Este también es autopropulsado. No tenemos la foto del que va tirado por tractores. Bueno, este es un rodillo que se usa para compactar estos suelos cohesivos. ¿Por qué? Porque ese suelo cohesivo, ese suelo arcilloso, se pega al rodillo. Si yo uso un rodillo liso, se me va a ir quedando pegado al rodillo y no voy a poder trabajarlo. En cambio, con estas puntas, que hacen que tenga ese nombre, pata de cabra, se va pegando y se va desprendiendo al mismo tiempo el suelo, y se puede efectuar la compactación. El rodillo puede compactar solamente por el peso y movimiento, o puede ser que compacte, que tenga a su vez un poco de, que sea un rodillo autovibrante, o sea que no solamente vibre por el propio movimiento del rodillo, sino que tenga una masa excéntrica que pega acá adentro y que le va agregando vibración
a ese rodillo. La compactación, ¿en qué consiste? Lo dije yo hace un rato, creo. En tratar de reducir los espacios vacíos al mínimo. O sea, ¿qué es lo que hago cuando yo compacto esa capa de abajo de la subbase o la de la base con aditivo? Lo que hago es hundir esa capa lo más que puedo antes de terminar de construir las capas superiores, de manera que cuando después pasan los vehículos no se hunda, porque ya se hundió antes. La compacté, le reduje al mínimo los espacios vacíos y estoy buscando la mayor densidad posible. Cuanto menos espacio vacío tiene un volumen, más denso es. Para compactar, tengo que aportar peso y movimiento, energía, carga y vibración. Ustedes saben que la energía de compactación, la energía es, igual que el trabajo, equivalente al trabajo, es fuerza y movimiento. Fuerza por distancia es el trabajo. Y trabajo es energía. La energía de compactación, entonces, requiere de carga, de peso, de ese rodillo pesado, pero al mismo tiempo que haya vibración. Como les dije, puede ser por el propio movimiento del rodillo, o puede ser porque además, adicionalmente, tiene un dispositivo que lo hace autovibrante. Y requiere una humedad óptima de compactación. Cuando hablo de compactación, requiero estas tres cosas: carga, vibración y humedad óptima en ese material, ese suelo, o esa mezcla de suelo y aditivo, que me garantiza que para esa humedad voy a lograr la mayor compactación posible, la mayor densidad a través del proceso de compactación. Si el suelo es muy seco, en vez de compactarlo, lo rompo las partículas, no lo compacto. Si el suelo está muy húmedo, en vez de compactarlo, se me va a ir desplazando, se me va a ir saliendo del espacio que yo quiero trabajar y no se va a compactar. Esa humedad óptima se obtiene de un ensayo, que ahora vamos a hacer algún comentario, no lo vamos a ver hoy, vamos a verlo al final, cuando veamos la parte de clasificación de suelos, que es el ensayo Proctor. Bien, finalmente, una vez que está compactada esa capa, tengo que darle el nivel definitivo, el nivel de proyecto, con la curvatura para permitir el escurrimiento del agua, o sea, el gálibo. Y eso se hace con esa motoniveladora, pero trabajando con la cuchilla, esa que vimos en la primera imagen. Con esta cuchilla, que los operadores realmente, los buenos operadores de máquinas, tienen la suficiente sensibilidad como para ir nivelando, les dejan unas marcas, unos puntos, con el nivel que tiene que tener ahí la capa, y con la cuchilla lo van trabajando para darle primero el gálibo perfecto, y una vez que ya tiene el nivel y el formato que tiene que tener, se hace una última pasada, se humedece un poquito la capa superior, y se hace una última pasada presionando la cuchilla contra el suelo, que se lo llama eso el sellado, y eso le da una mayor durabilidad a esa capa frente a alguna acción de agua. O sea, si yo estoy trabajando y hoy es viernes y voy a tener que seguir la semana que viene con el pavimento, y puede llover el fin de semana, qué sé yo, o puede estar más tiempo, porque a lo mejor terminé de hacer la base de suelo cemento o suelo cal, y a lo mejor van a hormigonar dentro de 15 días, y puede ser que llueva. Bueno, si yo le hago el sellado, ese sellado final, que como que compacta, se presiona, se plancha esa superficie final para que las partículitas de suelo sellen todos los poros de la superficie, va a hacer que cuando llueva sea más difícil que penetre el agua y afecte la calidad. Por ahí se forma un barrito superficial, pero si está bien compactado y sellado, ese barrito superficial se raspa y se puede trabajar arriba después sin problema. En cambio, si no se hace ese trabajo, no se compacta, bueno, desde ya, y no se hace sellado final,
puede ser que el agua lo afecte mucho más la calidad, si llueve mucho, corre agua por ahí, afecte mucho más la calidad de la capa terminada. Bueno, y ahí entraríamos en la clasificación de suelos, pero ya estamos, no nos da el tiempo, acá necesitamos 15, 20 minutos más, así que lo vamos a dejar para otra ocasión.